Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece?». Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la palabra del Señor nos narra que en una ocasión, pues Jesús y sus discípulos tomaron una barca y decidieron a navegar. Pero cuando ya estaban mar adentro, pues Jesús decidió tomar una pequeña siesta y se puso a dormir, mientras que los discípulos estaban en la barca y de pronto se desató un fuerte viento y las olas empezaron a levantar. Las olas empezaron a mover el barco y lo movían de un lado a otro, tanto así que el agua entró en la barca y los discípulos empezaron a tener mucho miedo, mucho temor, porque pensaban que se iban a morir, que se iban a hundir, y gritaban en la barca y estaban muy asustados. Pero lo que se les olvidó a los discípulos, que no estaban solos, que Jesús iba con ellos, que Jesús estaba con ellos en la barca, pero ellos se los olvidó que Jesús iba con ellos y se asustaron. Les entró un gran temor, pensaron que se iban a morir. Por lo tanto, pues no hallaban qué hacer, pues a alguien se le ocurrió a despertar a Jesús y le dice a Jesús: «Jesús, no le importa que nos vamos a hundir, que nos vamos a morir». Y Jesús se levantó y se puso de pie, levantó su mano y le dio una orden al mar, al viento, y le dijo: «Cállate, cállate, tranquilízate». Y en ese momento, pues el viento se calmó, las olas bajaron y vino una gran paz sobre las aguas. Y Jesús reprende a sus discípulos diciéndole: «¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó? ¿Por qué les entró temor? ¿Acaso no tenían fe?». En pocas palabras, Jesús les dijo: «¿Por qué tuvieron miedo si yo estaba con ustedes? Si yo estoy aquí, ¿por qué no me despertaron antes?». No, mis queridos hermanos, estos discípulos les pasa lo que a nosotros nos pasa siempre. Mis queridos hermanos, cuando encontramos problemas, dificultades, fracasos, y lo primero que pensamos es que vamos a arruinar la vida, se va a acabar la vida, se va a terminar con nuestra vida. Eso es lo primero que pensamos. Y cuando ya no hayamos qué hacer y cuando ya estamos asustados,
entonces clamamos al Señor. Pero hasta lo dejamos de último, hasta cuando ya no hayamos qué hacer, cuando ya no hay salida, cuando ya se nos acabó las ideas y no hallamos cómo salir en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Entonces empezamos a clamar. Y mucha gente ni clama. Mucha gente ni siquiera clama, ni siquiera ora. Y lo primero que hace se va con los brujos y no con Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ¿cuántas veces la humanidad, cuántas veces nosotros pues sentimos ese miedo, ese temor, y también actuamos como los discípulos? ¿Y acaso no te importa, Jesús, que nos vamos a hundir? Casi como reclamando a Dios y diciendo: Señor, ¿acaso no te das cuenta de lo que me está pasando? ¿Acaso no ve mi situación, mis sufrimientos, mis dolores? Mira mis fracasos, Señor. ¿Acaso no se da cuenta? ¿Por qué no me ayudas? Pensamos que Dios nos ha abandonado. Pensamos que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, y no nos damos cuenta que Dios está con nosotros, que Dios siempre va con nosotros. No nos damos cuenta, pensamos que Dios nos ha abandonado. No, mis queridos hermanos, Dios nunca abandona a sus siervos. Dios nunca deja a sus hijos, mis queridos hermanos. Dios siempre está con el que clama, el quien ora. Dios nunca abandona a aquellos que lo aman, a aquellos que lo sirven, a aquellos que le claman. Dios siempre está con ellos. Por eso es importante en cada situación, en cada problema, en cada necesidad, lo primero que debemos de hacer es clamar, es orar, es pedir la ayuda al Señor, despertar al Señor. Es que el Señor no puede ayudarnos así por así. Dios espera algo de nosotros, que lo invoquemos, que lo clamemos, que platiquemos con Él para que Él nos ayude. Jesús sabía que los discípulos estaban asustados y con temor. Sabía lo que les pasaba a los discípulos, pero Jesús no se quería levantar. Él se hizo el dormido porque Jesús sabía. Él es Dios. Él sabía lo que les iba a pasar en el mar. Él sabía. Pero Él dejó que los discípulos experimentaran ese temor, que experimentaran ese problema. Y entonces Jesús se levantó hasta cuando alguien le fue a despertar, hasta cuando alguien lo fue a sacudir a Jesús. Levántate, Jesús, ¿acaso no te importa que nos estamos hundiendo? Hasta ese entonces Jesús decide de levantarse a hacer algo, mis queridos hermanos. Jesús sabía que eso iba a pasar, y Dios se hizo el dormido. Jesús intencionalmente se puso a dormir para ver qué hacían los discípulos. Los discípulos, ¿por qué? ¿Por qué no lo despertaron a Jesús desde un principio? Lo hubieran despertado. Jesús, mira que hay fuerte viento. Mira, Jesús, que empieza a llover. Mira, Jesús, esto. Desde un principio lo hubieran despertado. No, ellos se les olvidó que Jesús iba con ellos. Ellos se les olvidó hasta cuando ya no hallaban qué hacer, cuando ya pensaban que se iban a morir. Entonces a alguien se le ocurre y se recuerda que Jesús iba con ellos, que no estaban solos, que Jesús estaba ahí. Entonces despierta Jesús, y Jesús se levanta y levanta la mano y le da una orden al mar, le da una orden al viento y le dice: cállate y cálmate. Y en ese momento pues se calma todo,
pues el viento se calma, las olas se calman y viene una gran paz. Y ahí viene la reprensión de Jesús. Y dice, ¿dónde estaban su fe? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron temor? ¿Acaso no saben que no están solos? ¿Acaso se los olvidó que yo iba con ustedes, que yo estoy con ustedes? Yo jamás permitiré que algo les pueda pasar. Mientras que yo estoy con ustedes, ustedes nada les va a pasar. Eso es lo que Dios dice, es lo que Jesús nos dice hoy para nosotros también. Que no debemos de tener miedo a las dificultades, que no debemos de tener temor a los fracasos, a las dificultades, a los sufrimientos, a las enfermedades, porque Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Si nosotros estamos con Dios, si estamos con Cristo, Cristo está con nosotros, Él va con nosotros. Donde vamos nosotros, ahí va Jesús. Donde vamos caminando, ahí va caminando el Señor. Donde estamos viajando, allí va Jesús acompañándonos. Donde quiera que vayamos, allí va Jesús. Nunca estamos solos. Por lo tanto, debemos de tener fe. Tenemos que tener fortaleza, tener fe, no tener miedo, no tener temor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis queridos hermanos, que seamos fuertes a la oración, que seamos fuertes en el ayuno, en la penitencia, que seamos fortalecidos por su palabra, que seamos hombres valientes, mujeres valientes, hombres entregados a la oración. Y si nosotros estamos entregados con Cristo, Cristo está con nosotros y nada nos pasará, porque Él cuida a su siervo, porque Él cuida a quienes pues le claman, y Dios siempre está con nosotros. Bendiciones, mis queridos hermanos. Nos vemos en una próxima. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.